¿verdad? Chicos y chicas, algo más eh, que tengan por ahí pendiente, alguna dudilla. Igual ahí yo les he estado mandando, ¿verdad? A través del blog y algunos días por el WhatsApp, algunos videillos, cosillas ahí para complementar un poco, ¿verdad? Todo el tema de la materia que hemos estado viendo. No son de carácter obligatorios, pero creo que son temillas que yo he visto que a veces en el caminar, tal vez uno no profundiza o se nos va quedando. Entonces puede ser que en algún momento les ayude como a de nuevo a retomar ciertos temas o a profundizar algunos temas. Entonces ahí tal vez la sugerencia. De nuevo, nada más eso sí, con todo, ¿verdad? El respeto. No es obligatorio, es opcional, pero creo que les puede ayudar. Yo este año quise ahí hacer como una biblioteca de temas, ¿verdad? Que vamos viendo y que uno va viendo con el paso de los años que son temillas que pueden ayudarles a ustedes a complementar un poquito, ¿verdad? El interiorizar algunos temitas en ese sentido. Ya entrando un poquito más en materia, chicos y chicas, el día de hoy, bueno, íbamos a empezar a ver el tema 2 que tiene que ver con la estructura de capital. Y en realidad ya la estructura la hemos venido, ¿verdad? Conversando desde los anteriores cursos. Hemos señalado, ¿verdad? Que la estructura de capital es, bueno, es la forma en que la empresa se financia y especialmente dos grandes fuentes que tenemos como son la deuda y el capital. No sin antes también comentarles, ¿verdad? La bibliografía, el sustento bibliográfico que tiene esto, que es el capítulo 16, el capítulo 17 de Rose, para que lo tengan ahí presente y siempre invitarlos a hacer la lectura eh, y que si en algún momento tienen alguna dudita ahí técnica, pues lo conversamos en ese aspecto, ¿verdad? Eh, Esto nos lleva precisamente a lo que les decía ahorita, la estructura de capital, ese gran pastel, eso es la figura que hemos estado dibujando, ¿verdad? Desde el curso anterior de Administración Financiera 2, donde ese gran pastel está dividido de dos formas, ¿verdad? Deuda y capital. Y por supuesto que esos grandes nombres tienen apellidos. En el caso de deuda hemos hablado en su momento que son, ¿verdad? Bonos, por ejemplo, y también créditos bancarios. En el caso de capital tenemos tres apellidos que son las utilidades retenidas, el capital preferente y el capital común. Y eso nos lleva también a qué? A que el valor de la empresa está conformada por esos dos grandes componentes, el valor total de la empresa por deuda y equity. Ese es la suma total y lo que vamos a hacer a determinar cuánto vale una empresa como tal, cada uno de esos dos componentes. Retomando un poco lo que ya hemos visto, recuerden que de ahí aterrizamos a qué, a que cada una de esas fuentes tiene un costo de capital. Ya, las utilidades retenidas tienen su costo, el capital común y el capital preferente, lo mismo los bonos y la deuda, y que cada una de esas este, fuentes de financiamiento y sus costos nos llevaba a lo que era el costo de capital promedio ponderado, ¿ya? Y que a partir de ese costo de capital promedio ponderado nosotros establecíamos, ¿verdad? El punto donde los proyectos de inversión los validábamos para ver si estaban aportando valor a la empresa. ¿Qué es lo ideal? Que el TIR o la tasa interna de retorno que tiene una inversión pues sea mayor al costo de capital promedio ponderado. Eso, digamos, resumiendo, argumentando un poquito lo que ya hemos visto y retomamos en este curso relacionado con el tema de la estructura de capital. Ese pastel, como mencioné, se divide en esas diversas fuentes. No hay una estructura, por decir así, óptima. Cada empresa, dependiendo de qué, de sus estrategias, de sus riesgos, ¿verdad? Sus riesgos operativos empresariales y lo que quiera asumir, va a ser la división de cada una de fuentes de financiamiento. Sí tenemos claro también, como retomando cosas, que endeudarnos con capital normalmente tiende a ser el más caro, ¿verdad? Capital propio, capital común, y el que tiende a ser más barato, en primera instancia va a ser las utilidades retenidas, porque es lo que ya tengo ahí, seguido de la deuda, ¿verdad? Son algunas cositas que ahí retomamos por ahí. Y eso hace un balance, ¿verdad? Al ser un pastel, pues, que nos tiene que cerrar, pues yo voy a ir haciendo una optimización, ¿verdad? Entre acciones y deuda dependiendo de, cada uno tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, el tema de la deuda, recuerden que la deuda nos da un escudo fiscal de los intereses, pero también al endeudarnos más nos incrementa también el riesgo financiero que puede tener la empresa. Entonces eso va a tener sus bemoles por ahí, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la gran pregunta que siempre se hace es, ¿verdad?
¿qué es lo más importante? Maximizar la empresa. eh, bueno, perdone, aquí me hacen una consulta. Jenny, tienen que ser de 4 los grupos. Sí, ahí sí, para que lo tengan ahí presente. La gran pregunta que siempre se hace en este tema es, bueno, ¿qué es lo que yo debo maximizar? ¿El valor de la empresa o los accionistas? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pensarían ustedes? ¿A quién maximizo? ¿Quién debe valer más o con quién me debo enfocar? ¿En la empresa o los accionistas? ¿Qué opinan? Opino que el de las empresas. eh, y entramos como un balance, porque si no se mantienen contentos los accionistas, entonces sí, Ujú. están un poco cayentes. Pero Claro, siempre se busca maximizar, en el caso de los administradores, buscan maximizar el valor de la empresa, y más si está cotizando una bolsa de valores. sí, súper, muy bien definido, exactamente. Uno podría caer en la trampa de que ya, y como los accionistas son los que ponen el dinero, pues hay que tenerlos contentos, exacto, y es así, yo tengo que tenerlos contentos, pero yo no tengo que ser cortoplacista y yo tengo que ver más allá. ¿Cómo yo aumento el valor de los accionistas? Pues aumentando precisamente el valor de la empresa, ¿verdad? Si la empresa está bien, como lo decía ahorita Luis, la empresa es una empresa sólida, rentable, consistente, que genera, digamos, proyectos nuevos, que y aumenta los ingresos, la deuda está controlada, eso al fin de cuentas, ¿dónde se va a reflejar? Y lo hemos visto ya en acción, ¿verdad? Empresas de valor, era el término, ¿verdad? Que yo en algún momento les he dicho, empresas de valor, y eso ¿dónde se refleja? En el precio de la acción. Entonces, si la empresa está bien, el accionista va a estar bien. Y aquí lo vemos en esta frase, ¿verdad? Los administradores siempre deben de elegir la estructura de capital que creen que tendrá mayor valor de la empresa, porque esta estructura de capital será la más beneficiosa para los accionistas. Yo eventualmente podría hacerlo a la inversa, podría enfocarme en los accionistas, hacer operaciones o hacer cosas que me hagan ver o le hagan crear valor a los accionistas, pero no necesariamente estoy haciéndole a la empresa un bien como tal. ¿Recuerdan aquí aquella ejercicio que hacíamos de la relación Y-UPA, donde por diferentes estructuras nosotros incrementábamos el valor del UPA, ¿verdad? Pero no necesariamente, y ese UPA pues al final termina distribuido probablemente en dividendos en el accionista, pero podemos ver en algunos ejercicios cómo el tema de incrementar la deuda también este hacía que el apalancamiento de la empresa y el grado de riesgo que asumía esta era mayor. Entonces, definitivamente ahí lo que tenemos que enfocarnos es en una estructura donde la empresa este, se fortalezca y eso va a retribuir o va a volver a beneficiar, en este caso, a los accionistas. Entonces, veamos aquí un pequeño ejemplo y vean el valor de, del apalancamiento financiero y el valor de la empresa. ¿Ah? Vamos a tener un ejemplo, donde la empresa considera la emisión de deuda para recomprar una parte de sus acciones, la recompra, y eso es permitido. Más adelante en el curso vamos a ver el tema de las recompras. Para ello, la empresa estima contraer una deuda de $4,000 con un costo del 10% y no se modificará la estructura de capital de la empresa. En este ejemplo, lo que vamos a decir es que se va a mantener siempre una relación deuda y capital. No vamos a meternos mucho en porcentajes, pero sí lo que está haciendo es un reacomodo, ¿verdad? Entonces, vean aquí un poquito. Entonces, tenemos esta figura. Nosotros podemos ver, déjeme para ver si encuentro aquí, que tenemos la estructura actual de la empresa, que es esta que está acá, ¿no? Una empresa donde básicamente está eh, financiada por capital propio, ¿no? $8,000, y por lo tanto era por ecuación contable, pues también sus activos valen 8,000. Pero tenemos una nueva propuesta que dice que va a financiarse con deuda, va a emitir o va a pedir prestado $4,000 para comprar o recomprar sus acciones en ese sentido, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Entonces, vean lo que va a suceder. Bueno, tenemos que la tasa de interés que de esa deuda, lo dije hace poquito, es 10% y lo vamos a mantener para los dos escenarios. Nada más tener presente que en el primer escenario no tengo deuda, simplemente capital. ¿Ah? Nos dan información, esa información que yo la estoy proponiendo en el ejercicio, tenemos 20, ese es el valor de la acción. Entonces, lo que nosotros vamos a ir a buscar en primera instancia es cuántas acciones tengo en circulación. Y aquí lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es dividir el capital sobre el precio de la acción. Entonces,
¿Cuál es el capital de la empresa? Son $8,000 dividido entre 20 y me da que las acciones que tengo en circulación son 400 acciones. ¿Qué es lo que quiere hacer en este caso la empresa? La empresa lo que quiere es emitir $4,000 para recomprar sus acciones. Entonces lo que hace, vean aquí, es una reestructuración un poquito de su relación deuda-capital. El valor de sus activos se va a seguir manteniendo, 8,000, eso no va a cambiar. Lo que sí estamos viendo es que dice que la deuda ahora va a tener una relación de $4,000 y el capital, por ende, va a bajar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Él compró la mitad de las acciones y vean que aquí vamos a ver reflejado la disminución en 200 acciones. Eso lo que hizo fue pase de deuda, perdón, pase de capital. Todos estos 8,000 los distribuí ahora en dos fuentes según la estructura. Eso como primera instancia, pero vean lo que sucede. Vamos a tener dos, dos escenarios en diversos escenarios. Veámoslo así. Vamos a medir qué está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, en la actualidad nos dice que tenemos tres escenarios: ¿no? Recesión, esperado y la expansión. En cada uno de esos escenarios nos dan como decir las utilidades antes de impuesto, que son 400, 1,200 y $2,000. Entonces, en este escenario actual donde yo solo me estoy financiando con capital, estos van a ser los efectos que yo voy a obtener en la empresa. Entonces, por ejemplo, si calculo el ROA, que es agarrar las utilidades divididos entre los activos, me da 5%. En cada uno de los escenarios vamos a ir viendo ese análisis. Si yo calculo el ROE, que es las utilidades sobre el capital, 400 sobre los 8,000, que es el capital, 5%. Y si agarro la utilidad y lo divido entre las acciones, ¿cuál es la utilidad? 400. ¿Y cuántas acciones en circulación tengo? 400. Me da que la UPA es de 1. En el escenario esperado me dice que la utilidad antes de impuesto de intereses va a incrementarse a 1,200. Y vean el efecto, ¿verdad? Pasamos de 5 a 15, de 5 a 15, y la UPA sube a 3. En un escenario de expansión, ¿verdad? Dice que vamos a tener un ROA que va a aumentar de 15 a 25, un ROE que también va a aumentar de 15 a 25 y una utilidad que va a aumentar de 3 a 5. Ahora bien, esto en un escenario donde yo me estoy financiando solo con capital, ¿verdad? Y toda la estructura de financiamiento es con capital. Pero ¿qué pasa? Y eso es lo que plantea el ejercicio. Si yo cambio y voy ahora a tener deuda, que es la propuesta que vamos a tener ahora, ¿verdad? Esa propuesta me dice que yo ahora, repito por acá, tengo deuda y tengo capital como dos fuentes de financiamiento. Mis activos, ¿verdad? Siguen sumando ahí, tienen que ser $8,000. Pero entonces, vamos para cada uno de los escenarios y vean en el escenario de recesión. Arrastro las mismas utilidades, esto no me cambia en el ejercicio, la sensibilización que estamos haciendo. Entonces, tengo utilidades de $400, pero tengo un costo por intereses de 400, que es los $4,000 por el KD, que en este caso era un 10%. ¿Y qué pasa en ese escenario? Sí, me da cero. Quedo tablas, ¿verdad? Entonces, el ROA me quedan 5%, el ROE me quedan cero y la utilidad por acción se me viene a cero. El otro escenario, el escenario esperado, me dice que las utilidades eran 1,200, le quito, perdonen ahí, le quito, ¿verdad?, los intereses y me dice que ahora las utilidades después de impuestos son de $800. Y ya vuelvo a correr el ejercicio, ¿verdad? Vuelvo a calcular el ROA, me da 15, el ROE me da 20 y me da 4. Inmediatamente vean que ustedes aquí ya pueden ir intuyendo el efecto del apalancamiento. Definitivamente, ¿verdad? Hace un brinco exorbitante por el tema del apalancamiento. A la hora de yo endeudarme, ¿ya? Eso se va a ver reflejado en todo en mi rentabilidad. En este caso me dio en tres indicadores, como es el UPA, ¿ya?, el ROE y el ROA. ¿Ya? Sin embargo, ya también de lo que hemos conversado, ya ustedes intuyen de que ese endeudamiento a mí me va a meter más riesgo.
Y ahí es donde tenemos que hacer esa valoración. Viene el tercer escenario, el escenario de expansión, que en el expansión me dice que es muy probable que las utilidades se incrementen a $2,000. Le resto el costo por intereses o el gasto por intereses y me quedan $1,600 de utilidades después de impuestos. Y vean lo que pasa con el ROA. Hay un crecimiento de aquí de 15 a 25. Vean lo que pasa con el ROE, sube de 20 a 40 y el LUPA de 4 a 8. Entonces, en conclusión, lo que vemos ahí es que definitivamente el apalancamiento va a hacer que la empresa genere más valor, va a hacer que la empresa logre una mayor rentabilidad. Por ejemplo, aquí expresándolo en estos tres indicadores, pero también, lo mencioné hace poquito, va a hacer que la empresa tenga un mayor riesgo, ¿verdad? Y ese mayor riesgo probablemente se vaya a ver reflejado en dónde, en el costo del capital propio o el costo que los accionistas o el rendimiento que los accionistas van a exigirle al capital propio para compensar el riesgo que se está asumiendo. Y eso al final, ¿dónde va a ir también a impactar? Lo dijimos ahora al inicio, en el costo de capital promedio ponderado, ¿no? Al hacerme yo más riesgoso, ustedes me van a exigir mayores rentabilidades, ese costo de capital promedio ponderado va a hacer que se suba y eso a la larga va a hacer que aquellos proyectos que no cumplan ese, o al menos ese costo de capital promedio ponderado, van a ser descartados, ¿no? Y al ser un costo de capital más alto, ¿qué va a suceder? Que yo entonces empiece a descartar proyectos que en un escenario de un costo de capital promedio ponderado menor podría ser un proyecto totalmente realizable, pero que sin embargo, debido al riesgo que yo estoy asumiendo por endeudarme y que eso se transforma en un rendimiento mayor exigido por los inversionistas, hace que suba mi costo de capital promedio ponderado y que esos proyectos empiecen, digamos, a ser desechados porque no llegan. Y a la larga, lo dije hace poquito, la empresa tiene que estar innovando, tiene que estar generando ingresos. Si eso no se da, ¿verdad? La empresa podría entrar en un bucle y en una situación, ¿verdad?, de insolvencia o de poca rentabilidad que haga que entonces la comprometa. Entonces, resumiendo un poco, vimos el efecto, ¿verdad?, que tiene el apalancamiento, en este caso financiero, a través de deuda, como modificando la estructura de capital yo puedo, ¿verdad?, agregarle valor a la empresa, pero debo de tener siempre en cuenta el tema del riesgo, ¿verdad? No solamente me voy a enfocar, como en este caso que vemos aquí, solo en rentabilidad, sino también en el riesgo que estoy asumiendo. Y ya lo hemos visto, ¿verdad?, en otros indicadores que igual más adelante vamos a tomar. Chicos y chicas, no sé si de momento tienen alguna consulta o alguna duda o algo que haya hecho que en el camino se me hayan quedado. ¿Todo bien? Profe, Sí. de momento mágicamente todo está perfecto. Todo bien, todo Ok. bien. Perfecto, me alegra que estemos entendiendo, eso es importante. Ok, entonces, siguiendo en esa misma línea, al final esto nos lleva a qué? Al valor de la empresa, ¿no? Vean que entonces, lo dije hace poquito, pero aquí lo termino de reafirmar, es que el valor de una empresa va a ser la suma de la deuda más el equity, ¿no? Esos dos componentes va a ser lo que al final a mí me diga cuánto es el valor total de una empresa como tal, ¿no? Y eso. A partir de aquí, vamos a aterrizar en dos preposiciones, por decirlo así, o proposiciones, que son la proposición uno de M&M, de Modigliani y Miller, donde ellos, esta proposición es una teoría donde sientan las bases precisamente, digamos, de las finanzas corporativas modernas. Eh, a partir de esto, nosotros vamos a poder entender esto que acabo de explicar y ir como más estructuradito del efecto que, por ejemplo, puede tener o no la modificación de la estructura de capital en ese sentido, ¿verdad? Y de ahí después surge todo el contexto que tenemos ahora de las finanzas modernas en ese sentido. Modigliani y Miller establecen la relevancia de la estructura financiera. Nos vamos a ir a un contexto como decir el mercado perfecto, ¿verdad?, que es lo que vimos en el tema uno, donde se indica, ¿verdad?, que el valor de la empresa no va a cambiar independientemente de su estructura. Y no piensen que ahorita, digamos, me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir ahora, porque al final
empecé con lo que queremos llegar a concluir al final de este tema, que el valor de una empresa va a ser dependiendo de su conformación de su estructura, conforme yo vaya modificando. Pero todo eso lo podemos llevar desde esta teoría que surgió hace un ratillo, ¿ah? Y esto se basa en qué? En que ellos dicen que la forma o los porcentajes de que una empresa financia sus activos no harán variar el valor de estos montos. O sea, por ejemplo, tomen como referencia los 8.000. Si yo cambio, ¿verdad? 2.000, 3.000, 2.000, 6.000, 3.000, 5.000, esta teoría lo que dice es que ese valor seguirá siendo 8, que los activos seguirán valiendo 8.000. ¿Ah? Este, ellos también, para hacer esta primera parte de la teoría, porque viene la 2 después, señalan que no existen costos de transacción. ¿Ah? No los tomamos en cuenta, no existen impuestos y que los particulares y las empresas se endeudan a la misma tasa. ¿Verdad? Y que los mercados son perfectamente eficientes y totalmente, ¿verdad?, refutables. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, Mau, pero sí existen costos de transacción, exacto, existen comisiones, sí existen impuestos. Los particulares y las empresas no tenemos los mismos beneficios que a la hora de endeudarlos, exacto, nos endeudamos en tasas diferentes, en condiciones diferentes, y ya hemos visto un poquito que los mercados no necesariamente son 100% eficientes, ¿verdad? Siempre hay ineficiencias del mercado como tal. En resumen, ¿qué analiza esta primera proposición? Es la relación de valor entre la empresa y su estructura de capital. Es lo que nos va a servir para seguir reforzando lo que al inicio, ¿verdad?, les comenté sobre el valor de la empresa. Después, ¿qué concluye? Pues que el valor no depende de si se usa deuda o capital propio, ¿no? ¿Y para qué aplicamos o lo utilizamos en la vida práctica? Pues básicamente para entender cómo afecta el apalancamiento de la empresa en los diferentes escenarios. Eso es un poquito, digamos, lo que orienta esta proposición, ¿verdad? Ellos señalaron que la relación del costo de capital del accionario está en función en línea, es directo, lineal y directo de su estructura, ¿verdad? Y por decir así, si baja uno, tiene que subir otro, si sube otro, si baja el otro, tiene que subir el otro. Pero que eso al fin de cuentas no va a hacer que se cambie el valor de la empresa. Lo que va a haber es, me atrevo a decir así, como un reacomodo de los costos de la empresa, pero su valor no va a cambiar como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen en esta teoría que parten de que el costo de capital, ¿no? Perdón, que el valor de la empresa va a ser, ¿verdad?, siempre determinado por el costo de capital o la tasa de rendimiento requerido sobre los activos, el costo de la deuda y la razón deuda equity que se tenga en ese sentido, ¿verdad? Por ahí. Chicos y chicas, ¿preguntas de momento? ¿Todo bien? En este primer inicio de M&M. Ok. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo que ellos tienen en esta teoría? Pues dice que si los mercados son perfectos, sin impuestos, sin costos de quiebra, sin asimetría de información, los inversionistas valoran a la empresa solo por su capacidad para generar flujos de efectivos operativos. Y vean aquí cómo nos traemos la teoría de la eficiencia, ¿verdad? La teoría de la eficiencia lo que decía era que toda la información estaba ya reflejada en los precios, la información pública, los precios históricos, la información privilegiada. Entonces, ante esa incapacidad de que nosotros podamos generar arbitraje o especulación y tener retornos extraordinarios en un contexto donde todos tenemos las mismas condiciones, no queda otra cosa más que enfocarse en la capacidad que tenga la empresa de generar flujos operativos. Vean que lo resume muy práctico, muy sencillo, y decir, mira, usted no va a poder especular, no va a poder hacer arbitraje, enfóquese solamente en que la empresa sea buena, sea una empresa que genere valor, sea una empresa de calidad, como lo hemos mencionado en algún momento. Entonces, señalan ellos que la forma en que esos flujos se dividen, ¿verdad?, entre deuda y capital no va a afectar a la empresa, ni su costo de capital promedio ponderado. ¿Por qué? Porque los flujos siempre, si yo tengo, al fin de cuentas, tantos activos, estos activos me van a generar estos flujos. Y eso no va a cambiar. Eso es lo que mantienen ellos dentro de la teoría como tal. Entonces, usemos una analogía. Pensemos esta teoría, lo que nos dice como una pizza, ¿verdad? Piensen en una pizza, qué rico, suprema, o jamón con queso, o mixta, ¿verdad? Donde la pizza como tal es la
es el valor de la empresa, ese gran pastel, y que ustedes al final lo cortan para los amigos, pensemos que esos amigos son los accionistas, o para los familiares, pensemos que esos amigos, esos familiares son acreedores, pero si ustedes ven la pizza sigue siendo del mismo tamaño, aunque todos compartamos ese gran pastel o ese gran círculo. Esta es la mejor analogía que nosotros podemos utilizar para entender lo que M y M están proponiendo precisamente en la proposición número 1, ¿no? Que indistintamente, si yo tengo un pedazo grande de deuda, o un pedazo pequeño de capital, la pizza, ese gran pastel, en este caso una pizza, va a ser igual, no va a cambiar en nada. Y ya eso nos lleva a que nos vayamos empapando un poquito más, nos vayamos ensuciando y recordando algunas cosas. Recordemos que el costo de capital promedio ponderado es eso, es una ponderación, ¿verdad? Entre el peso que tiene la deuda en la estructura de capital y su valor, su costo, ¿verdad? Su KD. Y el peso que tiene el equity y su costo. Y aquí vemos un poquito, ¿verdad? El significado de cada uno y cómo podemos calcular siempre, ¿verdad? Los pesos de cada uno. Eso es lo que señala cuando hablamos un poquito del costo de capital promedio ponderado. Entonces, partiendo de esta hipótesis que vemos aquí, ¿verdad? De esta fórmula, nosotros, y MM lo que hace, bueno, nosotros podemos despejar, pero MM plantea un despeje para que pudiéramos calcular el costo de capital promedio ponderado, ¿verdad? Reacomodando la fórmula de esta forma que está aquí, ¿verdad? A donde vemos que podemos calcular cuál es el costo del capital propio y aquí tenemos la otra parte de la fórmula relacionada, ¿verdad? Con el costo de capital promedio ponderado y el costo de la deuda. Pero vean qué interesante un poquito aquí a lo que tal vez hemos visto en algún momento cuando hablamos del costo de capital promedio ponderado. KD, ¿no? ¿Qué habíamos visto hasta este momento? O hasta por lo menos Administración Financiera 2, que cuando nosotros hablábamos de costo capital promedio ponderado, llevábamos el costo de el costo neto, quitando el tema del impuesto. Sin embargo, y aquí nos volvemos a ubicar, estamos hablando de la primera proposición de IM&M, ¿verdad? En un mundo sin impuestos, sin costos, en un mercado perfecto, ¿verdad? Entonces, por eso, para que no le genere confusión y también no sientan, ¿verdad? Que ahora me estoy contradiciendo, nos estamos contradiciendo cuando veníamos viendo lo otro, ¿verdad? No, es porque partimos de la primera proposición de M&M, que después de ahí nos va a llevar a la segunda, que es un mundo con impuestos, ¿verdad? Y que de ahí terminamos en la primera parte de la presentación donde lo que queremos reafirmar es que definitivamente el valor de una empresa va a cambiar en función de esos elementos por ahí, ¿verdad? Ok, seguimos por aquí. Entonces, ¿qué plantea la primera proposición visualmente hablando? Que dice que indistintamente de la relación que yo tengo de deuda y capital y su costo, eso va a hacer que el costo de capital promedio ponderado se mantenga, ¿verdad? Lo que va a haber siempre es una compensación, ¿verdad? Y ¿qué va a suceder? Uy, perdón, aquí. ¿Qué va a suceder? Que si, por ejemplo, yo me endeudo, veámoslo aquí, ¿verdad? Yo estoy incrementando mi endeudamiento, eso va a hacer que se reduzca el costo, digamos, de la empresa, ¿verdad? La deuda es más barata, pero lo que lo dije al inicio, me estoy apalancando, estoy asumiendo mayor riesgo. ¿Y dónde se va a ver reflejado ese riesgo? En CAE. Entonces él va a ser una especie de compensación. Y que por eso, ¿verdad? Este señor no va a haber un cambio significativo, ¿verdad? Entonces, un poquito resumiendo ahí, como se observa, conforme la empresa incrementa su razón de deuda capital, se apalanca, se incrementa el riesgo de capital accionario y por ende aumenta el rendimiento costo de capital, cae. Igualmente se observa que el costo de capital promedio ponderado, en este caso KO, no depende de la razón de deuda capital, es igual, no importa cuál sea esta. Esto se refuerza la posición de M1 y M&M, donde la estructura de capital no afecta el costo de capital de la empresa, ¿ah? ¿Por qué se mantiene? Podemos verlo de otra línea. ¿Por qué se mantiene el WACC o el costo de capital? Por esa compensación, ¿verdad? El mayor uso de deuda me reduce el costo de capital promedio.
pero eso implica que soy más arriesgado y por tanto va a incrementarse el costo de capital propio eh, para compensar y que al final el valor de la empresa y el WAP no deberían cambiar, simplemente es un reacomodo de, mm, podemos decirlo así un poco muy físico, era un reacomodo de las energías. ¿Ah? Pasa de aquí para allá, de allá para acá, pero sigue siendo lo mismo, de alguna forma, lo que hace es moverse, reacomodarse, ¿verdad? Entonces, vean este ejercicio para entender un poquito más esta parte, ya más con número. Entonces, supongamos que una empresa tiene un costo de capital promedio ponderado sin contemplar impuestos del 12% y que puede endeudarse a un 8% y que actualmente tiene una estructura de capital, ¿verdad?, conformada de 20% y 80% de capital contable, 20 de deuda y 80% de capital contable. Y nos hacen estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de capital accionario, CAE? ¿Y cuál es el costo de capital accionario si pensara en reacomodar un poquito la estructura? ¿Y reacomodarla en qué sentido? En pasarla, ¿verdad?, en 50 y 50. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, ¿se acuerdan la fórmula que hace poquito les mostré? Vamos a ir a calcular, vamos a ir a resolver la primera pregunta, que es cuál es el costo de capital propio o capital accionario, y lo que hacemos básicamente en este caso, ¿verdad? Ya nos dice el ejercicio que el costo de capital promedio ponderado 12, repite aquí, el KD nos lo daba el ejercicio y nos decía que la estructura óptima era de, o no la estructura óptima, la estructura de la empresa era 20-80. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Lo hacemos ahí y vean que entonces nos dice que KE es de 13%, ¿ya? Ok, vamos a ir a validar eso, ¿verdad? Vamos a ir a validar eso y lo que hacemos es sustituir como si estuviéramos calculando el costo de capital promedio ponderado, ¿verdad? Aplicamos, vean aquí, la fórmula, el peso por KD de la deuda, el peso del capital por el valor o costo de su deuda, sustituimos 20, el costo, 20% deuda, 8% el costo de la deuda, 80% del equity y 13% ese costo que lo vinimos a sacar acá, ¿verdad? Y entonces vean que nos da 12%. Aquí estamos validando lo que la teoría establece, ¿verdad? Y el ejercicio, ese es su costo de capital promedio ponderado. Pero ¿qué plantea la otra pregunta? ¿Ah? Dice, ¿qué podría suceder? Me vuelvo acá. ¿Ah? ¿Cuál sería ese costo de capital accionario si la empresa reestructura 50 y 50 el costo, la relación deuda-capital? 50% deuda, 50% capital. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a validar, vamos a ir a calcular cuánto es CAE, pero vean que en el ejercicio lo que hacemos es un pequeño ajuste en función de la nueva estructura, ¿no? Vean que aquí lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, buena pregunta. ¿Qué estoy haciendo ahí con esta nueva relación? Explícitamente e implícitamente, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué está pasando en la empresa? Que se financia, digamos, en dos partes iguales. Ajá. Y que estoy elevando la deuda, exactamente, La ¿verdad? deuda. Me estoy endeudando. Esa es la parte, por eso les decía, esa es la parte explícita. Me estoy endeudando, en otras palabras, vean, estoy pasando de 20 a 80. Y la parte implícita, no, lo que no está dicho, pero lo acabamos de mencionar, que es, estoy aumentando mi riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo, ¿dónde se está viendo reflejado? Aquí, ¿ya? Y es lo que establece la teoría, ¿ya? La teoría dice, este, y lo mencioné hace poquito, que conforme yo vaya endeudándome más, el costo de los recursos propios va a irse incrementando porque yo tengo que compensar a los inversionistas, ¿verdad? Ellos me van a exigir un retorno. Y aquí es donde este pequeño ejercicio es donde lo reflejamos muy bien. Y aquí creo que es donde uno entiende mucho lo que plantea la teoría. Vean que pasamos de nuevo de 80, bueno, de 20 a 50 y pasamos a un KE de 16. ¿Recuerdan cuánto era antes?
de 13. Exactamente, ¿verdad? Era de 13. Aquí me vuelvo para acá. Era de 13 en una relación de 20-80. Y ahora con la nueva estructura pasó 16 y validamos. Validemos lo que dice la teoría y vean que lo que hacemos es sustituir. La estructura ahora es 50 y 50. El costo de la deuda se mantuvo y el costo del CAE fue el que cambió. Y repito, ¿por qué cambió? Porque ahora soy más riesgoso, ¿no? Estoy más endeudado, pero vean que al final, indistintamente, y lo que dice uno de M&M es que indistintamente de las ponderaciones que yo tenga, 50, 50, 80, vean lo que pasó, ¿ya? El costo de capital promedio ponderado no varió. Es el principal, este, partiendo del ejercicio inicial, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué? Por lo que mencionamos, eh, de que si yo me endeudo más, soy más riesgoso y los inversionistas exigen, ¿no? Y por eso se da esa compensación y me devuelvo aquí igual al grafiquito. Ahora vamos, ¿verdad? Esto, ¿ah? Yo me estoy endeudando y el costo de los inversionistas o el rendimiento que los inversionistas exigen, que para ellos es una rentabilidad, para mí como empresa va a ser un costo, va aumentando. Y que por tanto, por eso el costo de capital promedio ponderado se mantiene, no va a haber ningún cambio, porque esos reajustes de energías, como les dije ahora, van a hacer que al final el mayor riesgo que estoy asumiendo se vea reflejado en el costo eh, de los accionistas exigen. Chicos y chicas, ¿preguntas hasta acá? Muy importante, de nuevo, para que de verdad no generemos como confusión de lo poquito, que esta es la primera preposición, ¿no? Y ahí recuerden siempre los, los supuestos. Me devuelvo aquí un poquito. No existen costos de transacción, no existen impuestos, nada. Para que siempre, digamos, no se sientan que exista algún grado de contradicción entre lo que estamos viendo y lo que hemos visto hasta el momento y con lo que estamos viendo ahora con las teorías. Porque igual, cuando veamos ahora la preposición, van a ver que volvemos un poquito a, a la teoría, digamos, lo que actualmente estamos viendo. Pero vean que a partir de aquí, yo se los decía ahora, es que se plantea, digamos, el concepto de las finanzas modernas y su valoración. A partir de ahí ya nos dimos cuenta después que cuando metemos los costos, cuando metemos los impuestos y cuando no hay eficiencias totales dentro del mercado, efectivamente el valor de la empresa sí va a cambiar, ¿no? Y el costo de capital promedio ponderado de la empresa sí cambia, porque los mercados a veces no son tan eficientes. Y lo muy importante, el efecto de la deuda sobre la estructura. Entonces, al final, ¿qué nos dice la proposición de M&M? ¿Verdad? Que indistintamente de la composición de que yo tenga de aquí a allá, los activos, el valor de mis activos no van a cambiar, ¿verdad? Va a ser intacto, entonces que es irrelevante este los pesos que yo juegue. Y fue lo que acabamos de ver, por ejemplo, con los ejercicios o con el ejercicio sencillo, pero muy práctico para entender en ese sentido por ahí, ¿verdad? Entonces, si los activos se mantienen igual, se produce lo mismo, y los flujos de efectivo serán los mismos, o lo que conocemos como el EBIT, ¿verdad? Ah, será lo mismo, no habrá ningún cambio. Por tanto, la empresa va a valer lo mismo, ¿no? Eso es lo que señala. ¿Ah? De nuevo, repito, si se produce lo mismo con los activos y no han cambiado los activos, los flujos de efectivo siempre serán los mismos, por tanto, el valor de la empresa no va a cambiar en ese aspecto, ¿verdad? Chicos, chicas, si quieren hacemos un break, ya llevamos 50 minutos, entonces para que se estiren un poquito y ya retomamos. Profesor, ¿puede repetir? ¿Perdón? Profe, ¿puedes repetir la conclusión que indistintamente lo que tengan? Ajá. Ok, perfecto, sí. Que la preposición 1 y MM indica al final que indistintamente, ¿verdad? Los pesos que yo tenga, la estructura de capital, mis activos siempre van a tener el mismo valor. Y por tanto, uy, perdón. Y por tanto, este,
van a generar los mismos flujos de efectivo, ¿verdad? Van a producir lo mismo. No, entonces el valor de la empresa no va a cambiar, ¿verdad? Se va a mantener igual en ese sentido. Y Perfecto, tomemos profe. pura vía, tomemos un break, ya les pongo el reloj para que se estiren y ya casi retomamos.
Ok, vamos a retomar. Deben para presentar. Mm. ¿Pueden ver la presentación, chicos y chicas? Sí, bro. Sí, ok. Bueno, retomando, estábamos, ¿verdad? Con el tema de la proposición uno de M&M. En ese sentido, hay un par de preguntas. Repasemos un poco. Entonces, ¿por qué según la primera proposición de M&M, el valor de una empresa, no cambia al modificar su proporción de deuda y capital propio? ¿Qué opinan con lo que hemos visto? ¿Por qué indistintamente, aunque modifiquemos, ¿verdad? La estructura capital de la empresa, sus pesos, ¿por qué no va a cambiar el valor de esta según la primera proposición de IMM? ¿Qué dicen? ¿Qué logramos extraer de lo que vimos en la primera parte del bloque? Primeramente, bueno, eso no, entonces, voy a tirar así al azar. Dale, dale. Porque no existen los costos de transacción y no existen impuestos, sería como el mercado eficiente. Ajá, exacto. Y al estar eso, ¿verdad? Al que tenemos un escenario sin impuestos, sin asimetría de información, entonces donde nadie puede ganar retornos extraordinarios, lo único que va a importar es la capacidad que tenga la gente, la empresa para generar flujos operativos, ¿verdad? Y no importa cómo se financian. A fin de cuentas, esa capacidad de la empresa va a estar determinada por esos activos y ese flujo no va a cambiar en ese sentido, ¿verdad? ¿Claros por ahí, chicos? Sí. La otra preguntita, ¿verdad? Ya llevándolo un poquito más a la vida real, sería por qué las empresas no se comportan como si la estructura capital fuera irrelevante, ¿verdad? Tal como lo plantea la proposición uno de M&M. Otra vez, profe, por Porque ya en la vida real, porque esta proposición uno, eh, por qué las empresas no se van a comportar como señala esta proposición uno de M&M ya en la vida real? sí, porque siempre hay impuestos. No existe el mundo Exacto, sin impuestos. exacto. Diríamos ahí todo lo que dijo Luis al inverso. Si hay impuestos, ¿verdad? Hay costos de quiebra, la información no es simétrica, ¿verdad? Algunos tienen información privilegiada, existen los costos de agencia, o sea, en la realidad sucede todo lo que en el escenario perfecto de M&M dice que no se considera, ¿verdad? Entonces, un poquito resumiendo, ¿verdad? Preguntas ahí como de repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Porque M&M funciona de una forma, pero en la vida real el comportamiento es totalmente diferente en ese sentido, ¿verdad? Siguiendo ahí en esa misma línea, bueno, en un mundo sin impuestos, por tanto, el valor de la empresa es el mismo, ¿verdad? Aquí un poquito ya más de nomenclatura, según, ¿verdad? La bibliografía, que el valor de una empresa apalancada o el valor de una empresa no apalancada va a ser igual, es indistinto, no tiene ningún efecto como tal, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos el valor de la empresa sin impuestos? Pues ahorita lo que estábamos conversando, el tema de los flujos de efectivo, los flujos operativos que genera esta empresa. Tenemos el EBIT y vamos a utilizar una tasa de descuento, que en este caso va a ser el WACC, ¿verdad?
o el costo de capital promedio ponderado, que en este mismo caso, al ser una empresa que no está apalancada, ¿qué significa eso? Que no tiene deuda, ¿verdad? Simplemente se está financiando con capital propio. Y el capital propio, el costo del capital propio, ¿qué era? Cae. Entonces, como necesitamos una tasa de descuento y ya dijimos anteriormente que la empresa apalancada y la empresa no apalancada tienen lo mismo, ¿no? En un mundo sin impuesto, vamos a utilizar como WACC el costo de capital accionario, ¿no? Y de esa forma nosotros podríamos calcular el valor de la empresa en un mundo sin impuestos. Ahora, con impuestos eso va a ser diferente, ¿verdad? El valor de la empresa apalancada va a ser mayor, ya lo vimos al inicio, ¿verdad? Por eso les decía ahora, empezamos con la conclusión que queremos llegar el día de hoy. Va a ser una empresa apalancada, su valor va a ser mayor, ¿verdad? Producto precisamente de la deuda, sin dejar de lado, y siempre ténganlo ahí, ¿verdad? El tema del riesgo. Siempre el asunto del riesgo, pues va a valer más, pero también estamos incorporando un poquito de riesgo a esto. Y si a eso le agregamos en un mundo con impuestos, vamos a tener que ajustar el cálculo correspondiente de eso, ¿verdad? Vamos a tener, como dicen, meterle una colita, ¿verdad? Para considerar el tema eh, de los impuestos. Y ahí empieza un poquito a tomar forma lo que hemos estado o hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y esos impuestos, al estar una empresa apalancada y con impuestos, traemos aquí un viejo conocido que es el escudo fiscal. Y es aquí precisamente donde nosotros notamos por qué el valor de la empresa va a cambiar. Porque el escudo fiscal es lo que yo puedo, ¿verdad?, deducir de impuestos, y esa deducción de impuestos lo que se va a ir es, o es así, esa deducción de impuestos, ese escudo fiscal, se va a ir a donde se va a trasladar al valor de la empresa como tal, y por eso la empresa, su valor tiene que crecer, ¿verdad? Y ahí está el fundamento mucho de por qué el tema del impuesto es relevante. Y de ahí ya es donde pasamos a la teoría 2 de MM, donde definitivamente en un mundo con impuestos, las empresas apalancadas va a hacer que su valor se incremente, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, retomando un poquito, me traje el ejercicio de la primera parte, ¿verdad? Es el que estuvimos viendo, me lo traigo para acá. Entonces vean, en un mundo, vamos al primer escenario, uy, aquí, ¿verdad? En un mundo sin impuestos, o una empresa que no esté apalancada, vean aquí el escenario, es este primer escenario que tengo. No tengo deuda, estoy 100% con capital propio, ese es el valor de la empresa, el costo de la deuda, el ejercicio, esto me lo traigo del ejercicio, es decir, el ejercicio decía, ¿verdad?, que la deuda era 10%, pero no tengo deuda, no va a incidir, estoy 100% con capital propio, y tengo que el costo del capital accionario es de 15%. ¿Cómo lo calculé? Pues agarré, ¿verdad?, las utilidades después de intereses, me lo traigo el ejercicio. Recuerdan que el ejercicio nos daba unos escenarios y nos decía, bajo el escenario, este es el escenario medio, las utilidades iban a ser de 1.200, perdón, 1.200, y el capital es de 8.000. Por tanto, el retorno es de 15% y ese va a ser mi costo. ¿Qué dije hace poquito? Que en una empresa, que una empresa que no esté apalancada y en un mundo sin impuestos, el WACC iba a ser lo mismo que el costo de capital accionario. Y vean que aquí lo reflejamos. Voy a borrar un poquito aquí. Ahí, digamos, con este ejemplo, reflejamos esa teoría que dijimos, ¿verdad? Esa es la primera parte. Ahora, viéndolo desde en un mundo, cambiando la estructura, vean que aquí lo que hicimos, siguiendo ahí con el ejercicio, tomándolo como referencia, cambiamos la deuda, ya pasó de 0 a 400 a 4.000, el capital se redujo porque recompramos acciones, pero los activos mantuvieron, ¿no? Y hicimos un rebalanceo de los pesos de 50 y 50, por acá. El costo de la deuda nos lo da el ejercicio 10%, y el costo del capital lo calculamos de esta forma. También me lo traigo, ¿verdad? Por eso en la presentación ustedes ven aquí
voy por acá, para que no se pierdan, ¿verdad? Decir, bueno, ¿de dónde están saliendo algunos datos? Sino que me lo traigo, me devuelvo para acá. Aquí. Para que vean que esto está ligado al ejercicio que hicimos. Está la pantalla, pero recuerden que fue el ejercicio que hicimos al inicio. Entonces, calculamos ese rendimiento sobre el capital y vean que nos dio, bueno, nos daba ahí que era 800 sobre 4000 y se incrementa el rendimiento a 20. Y ya puedo hacer el cálculo del costo de capital promedio ponderado, donde dijimos 50 y 50 cada una de sus fuentes y vean lo que pasó, ¿no? No pasó nada, se mantuvo. Aunque, ¿qué hicimos? Reajustamos los pesos, ¿no? En cada una de las dos estructuras que teníamos. Sin embargo, teniendo presente en qué, ¿no? En un mundo sin impuestos. Y así de primera entrada, digamos, ¿dónde eso nos va a afectar ya pasando a un mundo con impuestos? Por lo que les dije ahora al inicio, ¿verdad? Que aquí, en el caso del costo de capital promedio ponderado, cuando nosotros estamos calculándolo, nosotros no tomamos el KD, ¿no? Ah, lo que tomamos es KI, el costo neto, porque la deuda nos da un escudo fiscal. Entonces eso va a hacer ya que esto definitivamente cambie en un mundo con impuestos, ¿verdad? Eso por ahí. Entonces vean, Disminuye, creo, profe. perdón, sí, disminuiría exactamente, ah, en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo. Y déjenme para borrar por aquí. Consideraciones importantes de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Que no se toman en cuenta los impuestos. El ejercicio que vimos ahora para ver distintamente. Este es muy parecido como ahora el otro que hicimos de donde reflejamos, ¿verdad? Que subía de 13 a 16. Es un poquito ya más aterrizado este. Tampoco se consideran los costos de la quiebra y otros gastos de agencia. Y ahora sí, viene la segunda proposición. La segunda proposición de M&M con impuestos dice que el costo de capital aumenta con el apalancamiento, ¿no? Porque esto incrementa el riesgo, ya lo hemos comentado por ahí. Y como compensación se debe ofrecer un rendimiento más alto a los accionistas o a los inversionistas de la empresa. Entonces, ¿qué señala? La preposición uno que establece que el costo de capital de la empresa se divide en dos componentes, ¿ah? El primero, que es el costo o el rendimiento requerido sobre los activos, esta parte que vemos acá, ¿ah? Y después, cómo está precisamente ponderado. Vean que aquí ya brincamos y ahora sí aterrizamos un poquito más a lo que hemos nosotros estado viendo, que los pesos y los costos de cada una de esas fuentes sí determina el valor de la empresa como tal, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de la naturaleza de las actividades operativas. Aquí es donde nosotros vamos a poder ver más con más claridad el efecto que tiene el riesgo operativo o empresarial de la empresa inmerso o ya reflejado en el costo de capital promedio ponderado como tal, tanto el riesgo operativo o el riesgo empresarial como tal. En ese sentido es importante recordar que el riesgo operativo empresarial depende del riesgo sistemático de los activos de la empresa, ¿verdad? Cuanto mayor sea el riesgo operativo, mayor será el CAE. Siempre, y ahí muy importante señalarlo también, siempre que el inversionista sienta gotitas o incremento de riesgo, eso lo va a trasladar al CAE. ¿Verdad? Él va a pedir un mayor rendimiento, va a exigir un mayor rendimiento y eso va a hacer que para la empresa eso se refleje en un costo mayor, ¿verdad? Y bajo la estructura de la segunda proposición, eso sí va a incidir en el costo de capital promedio ponderado. La proposición 2 de MM establece que el costo de capital CAE de la empresa se divide en esos dos componentes, lo dije ahora, ¿verdad? En el costo y después en cómo la estructura, la segunda parte es cómo la estructura financiera de la empresa impacta en ese CAE, ¿verdad? Son esos dos componentes que vamos a llevar. Una empresa financiada 100% con capital contable, ese componente se hace cero y conforme la empresa comienza a tomar financiamientos, incrementa los rendimientos sobre el capital accionario, ¿verdad? De nuevo, yo me empiezo a endeudar, mi riesgo empieza a subir y mis accionistas empiezan a decir, "Yay, sos más riesgoso, yo necesito que ese CAE este, me lo tenga que hacer más alto para incrementar
o sopesar el riesgo que yo estoy asumiendo en la organización, ¿verdad? Eso es una relación lineal definitivamente en ese sentido. Implica que el rendimiento requerido del capital es una función lineal, ¿ah? En cierta forma, como yo me voy endeudando, el riesgo va subiendo y el CAE va a irse ajustando, ¿verdad? Tal vez aquí lo asociamos un poquito, ¿se acuerdan cuando veíamos en Administración Financiera 2 el costo de capital marginal? ¿Verdad? Yo iba adquiriendo nuevas fuentes de financiamiento y eso iba haciendo que cada una de las fuentes, cada vez que yo me voy financiando, pues se va haciendo más y más y se va incrementando, ¿verdad? Y eso va impactando en el costo de capital promedio ponderado. También señalar que si el costo del capital cae es mayor que el costo de la deuda, el costo de capital aumenta con los incrementos en la razón de la deuda capital, ¿verdad? Pesos, en otras palabras, ¿verdad? Si mi costo de capital cae, es mayor, pero también es un peso fuerte en la estructura, eso va a significar que en general el costo de capital promedio ponderado también va a tender a incrementarse, ¿verdad? Pero vean que aquí entonces los pesos, la ponderación, sí va a ser determinante para calcular, ¿verdad? El costo de capital promedio ponderado y por ende el valor de la empresa como tal. Este riesgo adicional que surge de la utilización de deuda para el financiamiento es lo que nosotros llamamos como el riesgo financiero del capital contable, ¿verdad? O el apalancamiento. Y de nuevo, cada vez que hay riesgo, los accionistas van a pedir más, ¿verdad? Entonces, nos apalancamos, incrementamos la rentabilidad, pero también estamos poniendo en riesgo la empresa en ese sentido. Entonces tiene que haber una, por decir así, una optimización. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Cuánto debe ser esa optimización? ¿Cuál debe ser la idónea? Eso en realidad nosotros no tenemos que empezar a hacer números, a hacer escenarios, a hacer cálculos. También depende, eso es muy importante, depende mucho del negocio de la empresa, ¿verdad? El sector donde es, no va a ser lo mismo una empresa aeronáutica, una empresa, digamos, de consumo. Eso es un tema de análisis y de sensibilización bastante fuerte, ¿verdad? Proviene o es determinado entonces de la política financiera, es decir, de la estructura de capital. Entonces vean aquí qué interesante, donde ya a partir de la MM1, brincamos a la 2, donde sí se dice que la estructura de capital sí es determinante, ¿no? Eso va a afectar, esas ponderaciones van a afectar cómo el costo de capital promedio ponderado se comporta y por ende cómo eso va también a incidir en el valor de la empresa al respecto. Entonces, por consiguiente, el riesgo sistemático del capital contable de la empresa consta de dos en partes, el riesgo operativo y el riesgo financiero. Entonces, vean aquí qué interesante cuando estamos analizando el costo de CAE, ¿no? O el capital propio, tenemos que ir visualizando dos riesgos asociados a él, el riesgo financiero y el riesgo operativo. Como vemos ahí, el riesgo operativo muy ligado al tema empresarial, el giro de negocio y el riesgo financiero muy ligado al tema, ¿verdad? Conforme me voy endeudando más y más y más. El costo de capital contable de la empresa aumenta cuando ésta incrementa la utilización del apalancamiento financiero. Eso ya creo que ya son temillas que tenemos bastante claro. Y vean que entonces, partiendo de la 1, ¿verdad? De la fórmula 1 de MM, hacemos una pequeña ajuste a la fórmula, que es que le agregamos ya el tema de los impuestos, ¿no? Aquí ya hacemos un ajuste eh, para incorporar ese efecto. Ya abandonamos aquel concepto de que no teníamos estamos en un mundo sin impuestos para agregar un mundo con impuestos en ese aspecto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que en un mundo con impuestos sucede esto. Y esto es un gráfico, una figura que lo demuestra muy bien, ¿verdad? Vean una empresa con capital propio, financiada totalmente con capital propio, ¿ah? El volumen de impuestos que paga. Pero si yo me endeudo, ¿ah? Y hago una mezcla entre capital accionario y deuda, producto del escudo fiscal que me genera la deuda o los intereses como tal, eso me permite, ¿verdad? Pagar menos impuestos. Y de aquí probablemente ustedes van a entender mucho ahora cuando a veces hacemos trabajos dentro de los mismos cursos que revisamos si hay muchas empresas que están muy endeudadas porque ellos trabajan un poco con este tema. Dice, si yo me endeudo, pago menos impuestos.
A diferencia que si yo estoy 100% con capital accionario, tengo que pagar más impuestos. Y en realidad hay que entender y tener claridad que y la gente o las empresas lo que quieren pagar es menos impuestos. Chicos y chicas, preguntas hasta acá. Eso viene siendo como el escudo fiscal, ¿no? Exactamente, exacto, eso es el que incide. Y por eso algunas empresas van hasta el tope, ¿verdad? A veces a mí en los cursos me preguntan y me dicen, ¿verdad, profe? Mira, porque hay muchas empresas del SP 500 que están muy endeudadas y sí, son muy arriesgadas, pero ellos manejan el tema del impuesto, ¿verdad? Ellos dicen, mira, es que entre más endeudado esté, yo lo que pago son menos impuestos producto del escudo fiscal por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿preguntas hasta acá, gente? Entonces, no, Todo bien. Este,